buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, les dijeron a Jesús: sus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bueno, pues este es un evangelio muy político, muy interesante. Jesús comienza una serie de peligrosas confrontaciones con los fariseos, los intérpretes oficiales de la ley. En el inicio, el sábado fue una fiesta de vida, instituido para que el pueblo no estuviera esclavizado por un trabajo sin descanso, como en Egipto. Pero con el pasar del tiempo, el sábado se llenó de tantas prohibiciones que se volvió una carga pesada. Para Jesús la situación es dramática, no por lo que hacen sus discípulos, arrancar espigas y comer los granos en sábado, sino porque tienen hambre. Igual le pasó al rey David cuando entró al templo. Un hambriento o enfermo está por encima de la ley. Jesús pone como prioridad responder a las necesidades humanas básicas. Por eso se declara Señor del sábado, superior a las leyes que en el lugar dan vida, promueven la esclavitud y dan muerte. Todo conflicto y confrontación deben de servirnos para profundizar y purificar nuestros valores. En polémica con los fariseos, Jesús llega al fondo de la ley. Esta ha sido promulgada para dar vida, no para quitarla. Por eso la misericordia y el amor al prójimo son más importantes que cualquier otra ley. Por más sagrada que parezca, el amor no puede reducirse a una obligación, sino que nace de un corazón generoso. Pues así también nosotros, ¿verdad? Lo que Jesús nos está tratando de enseñar es que lo más importante es la persona y sus necesidades, no la ley. Como poco a poco el hombre, con tal de controlar o con tal de abarcar y tener todo en sus manos, es capaz de poner la ley que oprima al hombre en vez de que sea una ley que libera al hombre. Hay veces nosotros en la iglesia, como ministros de la iglesia, es lo que hacemos muchas veces. Primero es la ley y luego la persona. Entonces, en esta enseñanza que Jesús nos dice, primero tiene que ser la persona y sus necesidades. Nosotros podríamos decir, bueno, pues Jesús multiplicaba los panes y le daba de comer a mucha gente. ¿Por qué en esa ocasión no multiplicó los panes? Porque en esa ocasión era una oportunidad para mostrarles a los fariseos que estaban equivocados. Y Jesús también nos daba las oportunidades de decirnos que nos equivocamos, que primero hay que tener, como dice el Evangelio, ¿verdad? Quiero misericordia quiero y no sacrificios. Es más importante la misericordia y la compasión por las personas. Y nosotros tenemos que luchar por esa parte. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener más misericordia que ritualidad o normatividad? Cuando nos acercamos al dueño del sábado, es decir, al dueño de nuestra vida.
al único que puede darnos esa libertad que nosotros hemos perdido, como por ejemplo trabajar. Sabemos, dice Clara, nos dice la palabra de Dios y nos dice la reflexión que esto sucede el sábado, viene a colación por cómo estaba sometido el pueblo hebreo a la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Y entonces, al recuperar el sábado, el día del Señor, pues resulta que se vuelve otros esclavos porque se elaboran una serie de leyes y normas en la cual la gente otra vez está sujeta a una ley. Y Jesús quiere que nosotros cambiemos y seamos libres tanto de mente como de espíritu. Que nosotros hagamos las cosas por esa libertad, porque en el fondo de una ley tiene que existir la libertad, tiene que existir el bien de la persona y cumplir con sus necesidades de la persona. Cuando nosotros, por ejemplo, nos subimos a la autopista y nos pone un letrero la ley, 60 millas por hora como máxima. Tengo que cumplir la ley. Bueno, tienes que ir al corazón de la ley. ¿Y cuál es el corazón de un límite de velocidad en una autopista? Pues que tú tienes que considerar que el respeto a tu vida y a los demás es fundamental. Y por eso tengo que conducir mi vehículo con mesura, con prudencia, con limitaciones, en todos lados. O sea, la obediencia, enseñarles, por ejemplo, a tus hijos, ¿por qué tienes que ser obediente? Porque los muchachos lo único que quieren es hacer lo que quieren, ¿cierto? Es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Es que ¿y por qué no voy a fumar marihuana? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no voy a tener relaciones promiscuosas con mis amigos, con mi novio? Pues yo quiero, es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a deshacerme de este embarazo? Es mi cuerpo. Bueno, entonces, porque la ley dice que sí te puedes deshacer. Ok, ¿cuál es el corazón de una ley como el aborto? La esclavitud. La privación a la dignidad de otra persona, a la vida. Entonces esa ley sirve para oprimirme. Es que es una ley fumar marihuana. Tú puedes fumarla. Tienes 21 años. Es recreacional. Te pone como araña panteonera. ¿Verdad? ¿Cuáles son las arañas panteoneras? Pues hay tantas tumbas que tienen que andar para un lado y para otro. ¿Verdad? El zigzag. Entonces, esa ley me da la libertad. No, esa ley, sí, tiene esa libertad. Pero dentro de esa libertad, tú encuentras esclavitud. ¿Por qué? Porque atenta contra tu salud, contra la dignidad de tu persona. Hay que saber que hay cosas que no podemos hacer en la vida. Y Jesús nos está diciendo aquí claramente que si la ley tiene como fundamento y como centro la dignidad de la persona y la necesidad de la persona, entonces la ley vale. Y esa ley es la ley de Dios. Dice Jesús, porque aquí hay uno más grande que el templo. Más grande que el templo. Claro, Él es el que cubre el templo. Él es el que tiene la razón de que un templo exista. Un templo sin Dios no es templo. Un templo sin adoración a Dios no es templo. Un templo sin que se cubran las necesidades espirituales y también de hambre de las personas no es templo. Jesús mismo lo dice y nosotros tenemos que escuchar a Jesús. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos, ¿verdad? Misericordiosos, ¿por qué? Porque Él es misericordia, ¿verdad? Misericordiosos, ¿por qué? Porque es lo único que va a cambiar y va a hacer libre a una persona. Que las personas experimenten el amor de los demás
entonces nosotros vamos a poder sentir que alguien se ocupa de mi vida, que yo soy importante en la vida de los demás y a través de mi amor hacia los demás, entonces estas personas pueden conocer a Dios. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.